Bienvenidas y bienvenidos un mes más a nuestro podcast Memoria en Voz Alta. Yo soy Natalie Moncada, es un gusto tenerlas aquí de nuevo en nuestra edición de julio titulada Independencia, Represión y Memoria Popular. Yo soy Gabriel Galindo y este mes de julio hacemos memoria de todas aquellas luchas por la libertad y sobre todo la defensa de los derechos humanos con hechos históricos que nos han marcado la historia reciente de nuestro país con sangre y que seguimos recordando hasta hoy día. Así es, para esta edición tenemos un invitado especial, quien es el doctor Jorge Amaya, es docente, es director del Museo Memoria, es historiador. También es presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la Memoria Histórica de Honduras. Así que con su vasto conocimiento, él nos va a estar acompañando a lo largo de todas las efemérides que hemos preparado para esta edición, que inician desde la independencia absoluta de Centroamérica. El 1 de julio, también continuando con la masacre de San Pedro Sula, que se da en un contexto de graves violaciones de derechos humanos bajo la dictadura de Carías Andino. Tenemos la desaparición también y el asesinato de la estudiante Rixi Mabel Martínez. Y la popular y conocida Guerra de las 100 horas, también conocida como la Guerra del Fútbol. Que más adelante tal vez descubrimos el porqué de ese nombre popular. También tenemos el asesinato de Isi Obed Murillo, ¿verdad? En el primer retorno del presidente Manuel Zelaya. También vamos a hablar sobre el segundo intento de retorno del presidente José Manuel Zelaya, que termina con el asesinato de Pedro Magdiel. Y asimismo el asesinato también del maestro Roger Vallejo, ¿no? En represiones del Estado, del militares cuando el golpe de Estado. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir viendo juntos un poco más a lo largo del podcast, ¿verdad? Esperamos que puedan disfrutar de todas las efemérides. Y bueno, damos inicio con la primera efeméride. Comenzamos a hablar sobre la independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio. En el siglo XIX, las colonias hispanoamericanas lucharon por su independencia producto de las enormes contradicciones del sistema colonial en decadencia e inspiradas en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Las élites criollas proclamaron su emancipación de la corona española el 15 de septiembre de 1821, evitando así un estallido popular que se fraguaba por tanta disconformidad en los sectores más desposeídos. Este acontecimiento histórico representó el fin del dominio exterior de España, México y de cualquier otra potencia, concluyendo así las agresiones de los derechos de los pueblos violentados, obteniendo el establecimiento de la autonomía política. Su importancia radica en la formación posterior, el 23 de noviembre de 1824, de la República Federal denominada Provincias Unidas de Centroamérica. Esta unión regional estuvo conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y sirvió de ejemplo para otros movimientos independentistas. Asimismo, contribuyó al proceso de descolonización en América Latina. La conmemoración busca recordar y valorar el sacrificio y la determinación de aquellos que lucharon por la verdadera independencia. Esta fecha, lamentablemente, se ha pasado por alto a lo largo de la historia de nuestro país por los gobiernos conservadores a pesar de ser parte constitutiva de nuestro proceso emancipador. Esta fecha conmemorativa tiene gran relevancia en el proyecto de refundación de Honduras 2022 a 2026, puesto que busca construir un país basado en principios de justicia social, igualdad y empoderamiento popular, principios que defendemos todos los días, así como el derecho de existir y vivir como república libre, soberana e independiente. Bueno, en el programa del día de hoy, para acompañarnos durante todas estas efemérides y enriquecer un poco más el contenido del podcast, tenemos como invitado al licenciado Jorge Amaya. Es un gusto tenerlo aquí, licenciado. Y bueno, quisiéramos que nos contara un poco sobre usted, sobre su carrera, sobre el papel que desempeña ahora y cómo funciona todo el Museo de la Memoria, ¿no? Muchas gracias, les saluda Jorge Alberto Amaya. Yo soy nacido en Tegucigalpa en 1970. Soy profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, aunque ahora estoy con licencia porque fui nombrado en el 2024 por la Presidenta de la República como presidente ejecutivo
del Instituto Nacional de la Memoria Histórica y a su vez como director del Museo Nacional de la Memoria, que está ubicado en la antigua Casa Presidencial en el centro de Tegucigalpa, que es quizá el centro cultural más nuevo, ¿no? Es el Benjamín de los centros culturales del centro histórico. Y bueno, soy historiador de profesión. Podría definirme como historiador y como docente de vocación también. Bueno, creo que es buena la oportunidad para aprovechar a invitar a las personas, ¿verdad?, que visiten el Museo de la Memoria. Igualmente queremos invitar a toda la ciudadanía de Tegucigalpa y también de todo el país a que visiten este remozado edificio en estos 2 años, gracias, ¿no?, al apoyo decidido de Casa Presidencial y de muchas entidades amigas, entre ellas también la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos apuntalado un plan de restauración del edificio histórico que se fue de la Catedral de Tegucigalpa, que fue el principal edificio que se hizo en la época colonial. Creemos que después de la catedral es el edificio civil más importante de la ciudad. Es un sitio donde se vivió la historia política del país, así que están invitados. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde y bueno, cordialmente invitados. Bueno, y nosotros también les invitamos a que puedan acudir al Museo de la Memoria. Hablando en relación a la efeméride que acabamos de presenciar, que trata sobre la independencia absoluta de Centroamérica, ¿qué podemos decir de este hecho histórico? ¿Qué nos ha dejado como nación? Sí, efectivamente estamos justamente en el mes de julio, ¿no? Y julio conmemora una serie de efemérides fundamentales, no solo para la historia de Honduras, sino de toda Centroamérica, ¿verdad? Y un 1 de julio del año de 1823, Centroamérica alcanzó lo que se dio en llamar la independencia absoluta. Esto es porque todos recordamos que el 15 de septiembre de 1821 nos independizamos del Imperio Español, ¿verdad? Pero apenas 4 meses después, en enero de 1822, fuimos invadidos por México, por el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, y el emperador Manu Militari nos unió al Imperio Mexicano, ¿verdad? Entonces, desde el 5 de enero de 1822 hasta el 1 de abril de 1823, Centroamérica formaba parte del Imperio Mexicano. Es decir, que pasamos de ser parte de un imperio, el español, a un imperio. Pero hubo muchos patriotas centroamericanos que lucharon, que pugnaron porque fuéramos una entidad totalmente libre, ¿no? Y así cuando cayó el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, Centroamérica, ¿no?, gracias a la labor de estos patriotas, alcanzó lo que finalmente se denomina como independencia absoluta, la cual poco después nos llevó a la promulgación de la primera Constitución Federal y la que dio vida a la primera república que hubo en Centroamérica, que fue la República Federal, que es más reconocida porque pocos años después nuestro preclaro personaje histórico Francisco Morazán fue su presidente, ¿verdad? Es decir, que podemos decir que esa efeméride es crucial porque ahí nace la vida republicana no solo de Honduras, sino de Centroamérica. Y es reconocer también el valor, los sacrificios y la lucha que se desempeñó en ese momento. Claro, fueron hombres que pensando en el futuro, ¿no?, de sus hijos y sus nietos, muchos de ellos hasta ofrendaron su vida para crearnos una entidad política republicana, la democracia liberal, ¿no?, que pugnaba por estas ideas de la Revolución Francesa de
libertad, igualdad y fraternidad. De hecho, esos eran parte de los lemas de la República Federal, ¿verdad? Dios, unión, libertad, decía la bandera. Bueno, y siguiendo con las efemérides, a continuación les vamos a presentar la efeméride del 6 de julio, la masacre de San Pedro Sula, que ocurrió en un contexto de graves violaciones de derechos humanos en el cual estaba sumida la población hondureña, producto de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. A continuación les presentamos la efeméride. La masacre de San Pedro Sula se dio en un momento en que estallaron en Centroamérica una serie de protestas y manifestaciones que culminaron derrotando a las dictaduras de Jorge Ubico y Maximiliano Martínez de El Salvador. Anastasio Somoza y Tiburcio Carías se mantuvieron a los hechos populares de 1944 en Centroamérica. Tiburcio Carías, que gobernaba Honduras, también fue objeto de expresiones de inconformidad en el año de 1944. Carías había creado una policía secreta para mantener el control y estableció una política denominada entierro, encierro y destierro. Para mantener el control social, Tiburcio Carías persiguió a la oposición política compuesta por liberales, comunistas y desertores del propio Partido Nacional. ¿Qué desató las protestas de 1944 en Tegucigalpa y San Pedro Sula? Para ese entonces, el pueblo no soportaba el clima de intolerancia del régimen, por lo que aprovechó las fiestas de la independencia de Estados Unidos para exigir la renuncia del dictador. Quienes llamaron a las manifestaciones fueron las mujeres de ambas ciudades. El 6 de julio, la dictadura de Tiburcio Carías masacró a 70 personas que protestaban por la violación a sus derechos en una gran manifestación en San Pedro Sula. La dictadura fue abucheada y su reacción fueron las balas. Para que los hechos no se repitan, estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. El gobierno de la refundación, presidido por Xiomara Castro, se ha comprometido a respetar todos los derechos humanos y a que no será reprimida ninguna marcha o movilización. Y lo está cumpliendo. Bueno, licenciado, no sé si nos comenta un poco sobre, bueno, nos podemos percatar que en ese entonces y aún ahora, los estudiantes y todo el sector obrero tienen esa fuerza de movilizarse y de defender la patria, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted que es ese factor común que hace que estas áreas o estos campos sociales sean quienes son los primeros en ponerse al pie de la bandera? Y mencionar antes de todo, Natalie, también el factor fundamental que jugó la mujer en este acontecimiento. En base a eso, doctor, ¿qué nos puede? Bueno, en el caso de no solo de esa efeméride como tal, la protesta y matanza de San Pedro Sula en el 6 de julio de 1944, sino de otros procesos de luchas sociales, los jóvenes y los obreros son, podríamos decir, como casi siempre como la vanguardia, ¿no? Los que Sí, la parte fundamental de esta encabezan, ¿no? lucha. La lucha ante las tiranías. En el caso de 1944, el papel de las mujeres fue decisivo porque el régimen de ese tiempo, no solo en Honduras, sino que en casi toda Centroamérica, recuerden que estábamos todavía en contexto de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo como tal era de alguna manera admirado por muchos países latinoamericanos, por muchos dictadores que veían en la figura de Mussolini, sobre todo, y de Hitler, a líderes carismáticos y autoritarios para gobernar a la nación. Entonces, Centroamérica estaba gobernada por dictaduras, Guatemala, general Jorge Ubico, El Salvador con Maximiliano Hernández y Honduras con Tiburcio Carías Andino, y habían desplegado diferentes estrategias de represión. Una de ellas era la de que en el caso de Honduras se llamó encierro, ¿no? Es decir, encarcelar a la oposición política. Entonces, muchísimos varones, líderes, ¿no? de la oposición, especialmente del Partido Liberal y de organizaciones de izquierda, del Partido Comunista, estaban encarcelados. Sí. Prácticamente sus voces no podían participar de las protestas. Entonces, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, muchas mujeres
acudieron al llamado y a los anhelos de libertad de sus esposos y se organizaron para protestar en Tegucigalpa. El 4 de julio, 2 días antes, hubo una protesta, una marcha de mujeres, que es posiblemente una de las primeras marchas de mujeres registradas en la historia política de Honduras. Carías no se atrevió a mandar a la Guardia Civil porque pensó que podía ser acusado de cobarde, ¿no? En aquel tiempo estábamos en una sociedad bastante patriarcal. Pero lo de San Pedro Sula, el 6 de julio, 2 días después, que recuerde que San Pedro Sula estaban los intereses, ¿no?, de las oficinas de las compañías bananeras y había mucho interés de capitalismo de las empresas transnacionales en defender pues sus empresas. Entonces se organizó una protesta en la que iban jóvenes, obreros, mujeres, masivamente mujeres de la sociedad, no solamente de Partido Liberal o de organizaciones de izquierda, sino también mujeres de Partido Nacional, cuyos esposos habían entrado en desavenencias con la tiranía de Tiburcio Carías Andino. Así que, pues no se sabe por orden de quién, pero en el derecho internacional se reconoce que quien comanda, ¿verdad?, al ejército es el jefe de Estado. Entonces desataron una masacre que ha quedado invisibilizada, muy poco estudiada, y que yo creo que en su momento debemos retomar, porque se desconoce en realidad, ¿verdad?, de cuántas personas murieron. La oposición dice que en esa masacre murieron más de 200 personas. La embajada norteamericana manejó un dato que había muerto como 15 personas. Pero bueno, aún siendo 15, ¿no?, que es como el número mínimo, es una masacre, ¿verdad? Es decir, lo que dice la oposición es que solo fueron 15, ¿no? Imagínate, matar a 15 personas es una masacre. Y en el derecho internacional se reconoce que una masacre es cuando asesinan a la vez a 3 personas. En fin, el caso es que el régimen desató, ¿verdad?, una carnicería que nunca fue investigada, que nunca ha sido registrada oficialmente en la historia y que por eso yo creo que desde el Museo de la Memoria, desde el Instituto Nacional de la Memoria, pero también desde historiadores que se precien de ser críticos, ¿verdad?, contra los abusos de poder, contra las tiranías, debemos reivindicar, debemos estudiar para acuerpar a los familiares de las víctimas y que no vuelva a pasar un episodio de esa naturaleza. Sí, y justamente esa es la pregunta, o sea, ¿cómo se ha tratado este tema en la educación y en la memoria? La masacre. La masacre de San Pedro Sula, porque muchísima gente me ha preguntado, yo he estudiado algo, quizá no en profundidad, pero he estudiado algo el episodio. De hecho, yo tengo una fotografía de una de las señoritas asesinadas en esa masacre, que era, de hecho, miembro de una de las familias más prominentes de San Pedro Sula, de la familia Collier, y de hecho dicen que era una de las muchachas más bonitas de San Pedro Sula. Se llamaba Antonieta Collier, se llamaba ella. Conseguí una fotografía de Antonieta Collier. Era una muchacha, pues, probablemente de unos 20, 22 años, así como usted exactamente, una muchacha. El contexto es, ¿verdad?, ¿por qué se da la masacre? Como dijimos, Centroamérica estaba gobernada por dictaduras fuertes, Guatemala con Ubico y El Salvador con Maximiliano Hernández y Honduras con Carías. Entonces, en Guatemala y El Salvador, gracias a revueltas populares que ya no soportaban a las tiranías, derrocaron a esos regímenes. En Honduras, pocos meses después, ¿no?, de que cayeran estos dos gobiernos,
la gente la gente de la oposición se sintió alentada en promover protestas para derrocar a la dictadura. Y por eso, aprovechando, ¿no?, que el 4 de julio, que se celebraba el Día de la Independencia Norteamericana, era como una fecha en la que pensaban que el régimen no iba a reprimir, salieron en una marcha pacífica en las calles de San Pedro Sur, en la calle del Comercio y calles adyacentes. Centenares de personas. Pero el régimen, no temiendo que esa protesta se pudiera profundizar por el resto de Honduras. Y que fuese una bola de nieve. Claro, que fuera una bola de nieve o un efecto dominó. Entonces, como que la alta cúpula militar, posiblemente desde el presidente hasta el ministro de Guerra, que era el futuro presidente Juan Manuel Galpez, dieron orden, quizá alguno de los oficiales, probablemente que disparara al aire, pero algún soldado se asustó, luego empezaron a disparar a la gente y se desató la masacre, que, como decimos, costó vida. ¿Por qué quedó silenciado el evento? Bueno, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que hoy en día estamos en otro contexto donde todo el mundo anda a celulares, Correcto. donde todo el mundo anda en todos lados. La inmediatez de la información. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, el régimen controlaba todo, controlaba los medios. El único periódico que circulaba libremente era el Cronista, que era casi oficialista, y sobre todo el oficialista diario La Época, que era como el diario oficial casi, ¿no?, del gobierno. Entonces no sacaron fotografías. Quizá alguien que andaba por ahí, que andaba una fotografía, tomó algunas fotos. Entonces circulan algunas fotos de las cuales yo tengo varias. Una de la protesta, y solo hay una fotografía que yo he visto de los cuerpos tirados en la calle, ¿no?, pavimento. Se miran en esa fotografía perfectamente como, pero es solo en el panorama de la toma, ¿no?, se miran unos 8 o 10 cadáveres. Bueno, O sea que probablemente fueron decenas. Habría que hacer una exhaustiva investigación y buscar muchas fuentes realmente para aclarar que sí, que fue una masacre, que la masacre existió y que no es un invento de la oposición, ¿verdad? Bueno, realmente al final creo que con la pérdida de una vida ya tenemos más que suficiente. Así es. Y bueno, igual este mes está bien cargado de toda esta lucha libertaria, de toda esta lucha que busca fundar un país, que busca fundar su propia libertad, que busca al final su propia riqueza y su propio crecimiento, ¿no? Porque al final para mí la libertad es riqueza igual. Continuando con eso y rescatando lo que nos decía Gabriel, ¿verdad?, de los papeles de las mujeres en todos estos procesos revolucionarios, tenemos la siguiente efeméride que nos habla sobre la desaparición y el asesinato de Rixy Mabel Martínez. Entonces, vamos a ver un poco de la efeméride y después regresamos con usted para que nos alimente un poco más sobre esto. Rixy Mabel Martínez Sevilla, de 22 años, nació en 1973. Era originaria de la Ceiba Atlántida y estudiante del tercer año de magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. El 13 de julio de 1991, hace 32 años, la normalista fue secuestrada, violada y brutalmente asesinada por militares. 2 días después, su cadáver fue encontrado en el tramo que conduce del barrio El Chile a la colonia Cerro Grande en Tegucigalpa, en estado de descomposición, con señales de violación colectiva y muestras de extrema tortura. Se supo por las autoridades que Martínez Sevilla había llegado, 2 días antes de encontrar su cadáver, al primer batallón de comunicaciones ubicado en la aldea capitalina Las Tapias, con la finalidad de solicitar la pronta liberación de su novio Rubén Hurtado Padilla, quien había sido reclutado un mes antes para cumplir el servicio militar obligatorio. Ese mismo día, la normalista desapareció misteriosamente. A pesar de que buscaron ocultar u obstaculizar la investigación por muchos años en el desarrollo de los hechos, se conoció que entre los responsables de este crimen atroz se encontraban el coronel Ángel Castillo Maradiaga
y el exjefe del batallón Ovidio Coello Andino, quienes trataron de eludir la justicia común al ampararse en el fuero militar. Años después, en 1993, ambos fueron condenados por un juzgado penal por cargos de homicidio y violación. A pesar de la sentencia, la sociedad tachó el fallo con el calificativo de que la justicia fue generosa al castigarlos con una pena demasiado corta para un crimen tan monstruoso y aberrante en contra de una joven mujer. Desde 1991 se ha mantenido viva su memoria y la exigencia de castigar verdaderamente a los responsables para que nunca más se repitan este tipo de hechos. El luto continúa en su familia y en la sociedad que recuerda este terrible caso como el primer feminicidio de alto impacto social, que sienta un precedente e inaugura un lustro que será caracterizado luego por feminicidios e irrupción en los espacios públicos de los cuerpos de las mujeres víctimas de esta violencia extrema. Bueno, ya hemos visto la efeméride del caso de Rixi Mabel Martínez, una joven estudiante de la Normal Pedro Nufio que fue asesinada. Pasa en los años 90, después de un contexto de la doctrina de seguridad nacional, y es, creo, el punto de quiebre en cuanto a los femicidios. Un caso que llamó la atención de toda la población, que tocó a todo un pueblo que exigía justicia. Y no solo eso, sino que también recordar que es uno de los primeros casos donde se evidencia claramente el crimen y ese intento de silenciar a los estudiantes, ¿no? Y de silenciar toda esa posición política que presentaban ellos en contra del poder gubernamental. Justamente, y fueron 2 miembros de la policía militar que fueron sentenciados. Preguntarle, después de casi 30 años, qué impacto tuvo este caso en el desarrollo de la justicia, de los femicidios más que todo. Sí, efectivamente. Fíjense que yo recuerdo perfectamente ese episodio porque yo era un joven, casi de la misma edad. Yo creo que era un poco mayor porque Rixi Mabel creo que tenía 18 años, estaba ya por egresar de la antigua Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. La Escuela Normal Pedro Nufio estaba muy familiarizada con mi vida porque está ubicada en la colonia Kennedy y yo soy nativo de la Kennedy. Es decir, que quizá yo me crucé alguna vez con Rixi Mabel. Y entonces Rixi Mabel fue encontrada muerta, ¿no? Asesinada de manera brutal. Fue un asesinato dantesco. Entonces, se pensó, ¿no?, que había sido algún criminal. Recuerdo que al principio se pensó que había sido algún criminal o asesino serial al estilo de los que pululan en Estados Unidos, ¿verdad? Pero al irse investigando el caso por parte de las autoridades, finalmente se logró ir deshilando, ¿no?, el caso hasta hacer involucrar a grandes oficiales, a jerarcas de las fuerzas, de las por entonces todopoderosas Fuerzas Armadas de Honduras. Que era el coronel Ángel Castillo Maradiaga y el ex jefe del batallón. Sí, exactamente. El coronel Ángel Castillo Maradiaga, a quien recuerdo perfectamente porque su retrato apareció como el de Rixi masivamente en la prensa, ¿verdad? Entonces, cuando surge eso, ¿no?, que son oficiales de las Fuerzas Armadas que están involucrados en eso, la sociedad hondureña, recuerdo que reaccionamos en shock, porque habíamos estado acostumbrados en toda la década anterior, en los 80, y todavía en esos años 90, de que los militares eran realmente el poder tras bambalinas. Aunque habíamos regresado a la democracia formal en 1982, pero en el contexto de eso, como decía usted, de la doctrina de seguridad nacional y de la guerra de baja intensidad en Centroamérica, los militares eran los mandamases de Honduras, eran los dueños de Honduras, eran incluso hasta empresarios, tenían empresas, tenían control de empresas del Estado también, de Hondutel,
de la portuaria, en fin, eran todopoderosos, de bancos. Y cuando surge eso, creo que desató una indignación general por dos cosas. Una, porque era como que la gota que derramaba el vaso. Y dos, es que fue por la brutalidad del asesinato de Rixi, que se supone no solamente fue abusada sexualmente y que fue probablemente abusada sexualmente por varios hombres, sino que luego, una vez abusada, fue mutilada, es decir, que probablemente asesinada. Fue, imagínense, es como profanar un cadáver. ¿Qué daño le puedes hacer a un cadáver? O sea, su muerte resultó brutal. En aquel tiempo la prensa no tenía tanta censura como ahora. Entonces yo recuerdo que un medio publicó la fotografía de Rixi cuando la encontraron asesinada. Era, recuerdo, un cadáver cubierto completamente de sangre y de puñalada, ¿verdad? De herida. En ese tiempo los medios no respetaban ni al cadáver ni a familiares. Hoy en día, pues, no lo vemos tanto así, afortunadamente. Pero bueno, el caso fue eso, ¿no? Que como los militares habían abusado tanto y luego hacen un asesinato, pero, o se piensa que han hecho un asesinato tan dantesco, tan cobarde, tan inhumano, ¿verdad? Prácticamente ese asesinato fue como el principio del fin de ese antiguo poderío, porque poco después recuerdo que se desató un movimiento ciudadano para las elecciones de 1993 que ganó el doctor Carlos Roberto Reina, el candidato del Partido Liberal, con el lema de que iba a eliminar el servicio militar obligatorio y con ellos la cantidad de militares y con ellos pues el presupuesto del ejército. Pero no solo eso, sino que también se iba a crear el Ministerio Público para que los militares perdieran, por ejemplo, el control de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y también crear una policía civil adscrita al Ministerio Público. Y es justamente en 1993 que ambos fueron condenados. Sin embargo, existió ese malestar de parte de la sociedad, ya que consideraba que por el tipo de asesinato que se había cometido en contra de Rixi, las penas habían sido muy consideradas. Es que hay que ver, ¿no? Todos los intereses. Yo creo que no solo en Honduras, sino que en casi todo el mundo, las Fuerzas Armadas tienen una mística que le llaman un espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, que oficiales de alto rango, coroneles o tenientes coroneles, o incluso generales, pudieran ser encarcelados, ¿no? Y minaran la autoridad, minaran los recursos materiales de la institución, empezaron a pataguear, ¿verdad? Por supuesto que ellos tienen ese espíritu de cuerpo que patagueó y pues finalmente creo que la justicia no llegó a todos los culpables, pero que hubo, más allá de esos dos oficiales, otros responsables que pensaban que haciendo ese asesinato llenaban, ¿no? o saciaban sus instintos bestiales. Sin duda, sí es verdad. O sea que probablemente todavía andará por ahí alguno de los culpables de la muerte y asesinato de Rixi Mabel. Y, licenciado, ¿qué representaría la figura de Rixi Mabel en la actualidad para los estudiantes que aún se enfrentan a luchas sociales, que todavía se enfrentan a luchas revolucionarias, para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cree usted que simboliza no solo la figura de Rixi, sino también su historia y al final el legado, ¿no? Porque podemos decir que el caso de Rixi impulsa a que la gente comience a exigir que se derogue la doctrina de seguridad, ¿no? Que de verdad desaparezca. Porque como mencionaba usted, lo viven en los 80, se cree que desaparece
y luego tienen eso en los 90, ¿no? Entonces al final no fue que desapareció, sino que simplemente se hacía todavía más bajo la mesa de lo que se hacía en la primera vez. Sí, naturalmente que en el caso de Rixi, ¿verdad? Pues hay una profunda, por un lado veo yo, hay una profunda tristeza porque truncaron y cegaron la vida de una muchacha que era muy bella. Recuerdo que circularon muchas fotografías de ella, era una muchacha muy bella, muy fotogénica, recuerdo, simpática. Y entonces yo recuerdo perfectamente su fotografía posando ella. Hay una fotografía que aparece con un clavel aquí en su oreja y sale sentada en la grama ahí en el parque del jardín de la Escuela Normal Mixta. Entonces, en primer lugar es triste porque truncaron esa vida de esa muchacha bonita que ella se sentía bonita, ella se sentía plena de vida, mostraba en sus fotos que estaba en plenitud de su vida y quería ser docente, quería cumplir muchos sueños. Y probablemente Rixi Mabel, si no hubiera ocurrido eso, pues ahí estaría probablemente todavía dando clases en alguna escuela, formando niños. La parte, creo yo, que queda en la memoria de Rixi es que como que a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto nos dio conciencia de que no debemos perdonar, ¿verdad? No debemos quedarnos indiferentes ante esas violaciones de esos derechos humanos, y entonces sirvió como modelo para la defensa, sobre todo de los derechos de los jóvenes, de que los jóvenes son el tesoro, ¿verdad? Son el cajón de tesoro de cualquier sociedad, porque son los que trabajan, son los que le ponen fuerza a la nación. Entonces, el Estado debe proteger a los jóvenes, ¿verdad? Darles instalaciones deportivas, educativas, centros culturales, profesores, entretenimiento, becas. O sea, lo que nos mostró a todos es que al matar a Rixi era como que estábamos matando el presente y el futuro de la nación. Por eso Rixi se convirtió en un símbolo de que debemos cuidar a la juventud, ¿verdad? Y posteriormente se hicieron obras de teatro. El maestro Rafael Murillo hizo una obra de teatro de Rixi. Actualmente creo que hay 2 proyectos cinematográficos para llevar al cine la vida de Rixi. Rixi es un ejemplo de que una triste y lamentable noticia de un asesinato, Rixi se puede convertir posteriormente en la voz de una nación para defender sus derechos, sobre todo los derechos de los niños y de los jóvenes. Bueno, y qué bueno que existan estos proyectos que quieran mantener viva la memoria de aquellos mártires que han sido asesinados. Sin más que agregar, vamos a pasar a la siguiente efeméride, la cual el 19 de julio de 1969 se desata la Guerra de las 100 Horas entre Honduras y El Salvador. Sin más que agregar, los vamos a dejar con la efeméride y luego regreso. En julio de 1969 ocurrió la Guerra de las 100 Horas o Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador. Aunque la clasificación al Mundial de Fútbol fue un factor tangencial, los disturbios y la guerra no estuvieron directamente relacionados con los resultados de los encuentros deportivos. La guerra tuvo repercusiones graves en la región centroamericana debido a factores demográficos, económicos, sociales y políticos en ambos países. Entre las causas de la guerra se encuentran el crecimiento demográfico en El Salvador y Honduras, que generó tensiones sociales, el problema de la tierra y la competencia por empleos entre trabajadores agrícolas salvadoreños y hondureños, el desequilibrio económico entre los dos países, con un crecimiento desigual y beneficios desproporcionados para El Salvador, las deportaciones de salvadoreños desde Honduras, que agravaron la situación social en El Salvador, y el fortalecimiento del papel político de los militares en ambos países.
En junio de 1969, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de violaciones de derechos humanos en ambos países, relacionadas con la expulsión de ciudadanos y la situación de los derechos humanos en general. Se emitió un comunicado instando a los medios de comunicación a no exacerbar el nacionalismo y el chauvinismo que alimentaban el odio y el resentimiento entre los países. La guerra finalmente se detuvo con un alto al fuego el 25 de julio. Se estima que entre 4.000 y 6.000 civiles murieron, más de 15.000 resultaron heridos y aproximadamente 60.000 a 130.000 salvadoreños fueron forzados a regresar a su país desde Honduras. La guerra también puso fin al esfuerzo de integración económica regional conocido como el Mercado Común Centroamericano, MCCA, diseñado como contrapeso a la influencia de la Revolución Cubana. En 1980 se firmó un tratado de paz entre Honduras y El Salvador, y posteriormente estalló la guerra civil en El Salvador en 1981. ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Honduras se convirtió en parte del plan contrainsurgente liderado por Estados Unidos en la región y se desplegó la doctrina de seguridad nacional, lo que resultó en una época de terror en el país. Hoy en día, desde el gobierno de la refundación, se ha pasado de hacer eco a las contradicciones que llevaron a la guerra y se hace un llamado a la unidad e integración de los países centroamericanos y mesoamericanos. Y regresamos de la efeméride. Bueno, la efeméride se llama la Guerra de las 100 horas, ¿no? Pero popularmente nosotros la hemos conocido como la Guerra del Fútbol. Entonces, no sé si nos puede hablar más sobre el contexto o sobre por qué surge esta guerra o por qué nosotros popularmente la comenzamos a llamar como la Guerra del Fútbol. Sí, la Guerra del Fútbol de julio de 1969 es un episodio traumático para los dos países hermanos, El Salvador y Honduras, porque de toda América Latina, El Salvador y Honduras son quizás los dos países que más se parecen. De hecho, podrían ser perfectamente un solo país y para mí deberían ser un solo país. Estamos muy unidos por lazos históricos con El Salvador, en todo sentido, ¿verdad? Y el contexto que nos llevó a la guerra es a veces poco irónico, ¿verdad? Y que tiene que ver con los intereses de las élites y también de potencias internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los años 50, para consolidar, ¿no?, el ideal de la confraternidad, de que no hubiera guerra de nuevo, empezó la moda de los proyectos integracionistas. Quizá el ejemplo cumbre fue lo que en aquel momento se llamó la Unión Europea, ¿no? O la Comunidad Europea, más bien le llamaban. Después se llamó Unión Europea. La Comunidad Económica Europea en Europa fue un proyecto de integración para reducir aranceles, ¿verdad? Para fomentar el comercio entre los países europeos, porque los países habían quedado devastados por la guerra, ¿verdad? Y se tenía que crecer económicamente. Después de Europa, la región del mundo que logró articular, podríamos decir, un proyecto de integración económica fuerte, fue Centroamérica, cuando se organizó el Mercado Común Centroamericano y a su vez se organizó lo que se llamó la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, ¿verdad? El proyecto de integración centroamericana, conocido como Mercomún o Mercado Común Centroamericano, lo que trataba de fomentar era el comercio intercentroamericano para potenciar a nuestras industrias. Ahora, ¿qué pasaba en ese contexto? Lo que hicieron fue reducir los aranceles y los impuestos de exportación, ¿verdad? Pero la empresa privada salvadoreña, la industria salvadoreña, estaba mejor preparada que la hondureña, ¿verdad? Era como que usted pusiera ahorita casi salvando las distancias, ¿no? Pero como que pusiera usted a China con Honduras probablemente, ¿no? Es decir, los productos salvadoreños eran
en su conjunto casi mejores que los hondureños. Entonces los salvadoreños empezaron a inundar el mercado hondureño. Y Honduras enviaba productos a El Salvador, pero la gente no los compraba porque allá los productos nacionales eran los más baratos y de mejor calidad. Y lo mismo aquí en Honduras. De hecho, yo recuerdo de niño que yo usé algunos productos salvadoreños. Yo soy como un niño de la generación de la guerra del fútbol, ¿verdad? Y entonces resulta que no solamente eso, sino que también El Salvador, con muchos problemas demográficos, había expulsado bastante población a Honduras. De hecho, en Honduras en aquel tiempo, imagínense, que la población era de 2 millones, más o menos 300,000 eran inmigrantes salvadoreños. O sea que vos te encontrabas salvadoreños como te encontrás aficionados del Real Madrid en todo el mundo, ¿verdad? O sea, te encontrabas un salvadoreño en la Kennedy, en el centro de Tegucigalpa, en el barrio del Bosque, en la Santa Fe. Entonces, Honduras tenía inundado de productos salvadoreños nuestro comercio y también inundado de inmigrantes salvadoreños, unos ilegales y otros legales. En ese contexto, ambas fuerzas armadas de cada país que estaban gobernados por militares, en el caso de Honduras por Osvaldo López Arellano, como que vieron propicio que era un momento de guerra, porque la guerra también es un negocio. Si haces una guerra, entonces la gente va a apoyar a tu ejército. Y si apoyas a tu ejército, tenés que gastar más dinero porque tenés que comprar comida, tenés que comprar mejores armas. Y dicen muchos, entonces se desató por esos intereses la guerra, no por el odio entre ambos países, sino que lo que hicieron las élites militares y económicas fue asusar a la población para que nos odiáramos unos con otros. Al final el término de la guerra del fútbol fue usado meramente porque se las estaba dando en ese momento una eliminatoria para un mundial. Ah, claro, sí. Pero realmente la raíz del problema no es esa, sino son más factores de migración, factores políticos. Exactamente, porque coincidentemente se estaban jugando los partidos eliminatorios que eran de la penúltima fase ya para el Campeonato Mundial de México 70 entre Honduras y El Salvador, y El Salvador ganó la eliminatoria después del partido en San Salvador, que ganaron ellos en el Flor Blanca 3-0. Yo entrevisté a varios de los seleccionados hondureños. Yo tuve la oportunidad de entrevistarles para un documental y me contaban ellos que dijeron: aquí tenemos que perder porque si no nos van a matar. O sea, si hubieran ganado los matan los salvadoreños. Entonces, coincidentemente, pues estaban esos partidos y aquí andaba un famoso periodista polaco, Richard Kapuscinski, que escribió un libro reportando la guerra, al que le puso por título La Guerra del Fútbol. Y a todo el mundo se veo con ese a llamar la guerra de esa manera, pero no hicimos la guerra por un partido de fútbol. No somos tan tontos los hondureños y salvadoreños, ¿no? Sí nos gusta el fútbol y verdad, hizo cago por detrás de con la selección, pero no somos. No de esos límites. Fue como la gota que derramó el vaso, pero los intereses fueron económicos, ¿verdad? Y fueron intereses geopolíticos y militares. Okay. Igual le quería consultar, ¿verdad? Porque el 19 de julio también se conmemora el Día de la Identidad Nacional. Entonces, ¿la relación existe entre la guerra de las 100 horas y el Día de la Identidad Nacional? Ah, claro, existe porque unieron las efemérides. El Congreso Nacional unió las efemérides del 14 al 19 como una especie de semana de la identidad nacional, porque por un lado evoca, ¿no?, el espíritu nacionalista y de defensa de la patria que hicieron muchos militares, sí, muchos soldados que amaban a su patria y que defendieron con gallardía, ¿no?, su territorio, y también a la población civil, ¿verdad?, que en esa guerra
muchísimos civiles realmente se incorporaron a defender el territorio, porque aunque no le gusta a los salvadoreños, pero ellos fueron los que invadieron Honduras. O sea que sin declaratoria de guerra, el ejército salvadoreño hizo incursiones militares, tanto terrestres como militares. Las militares implicaron, por ejemplo, bombardeo de Tegucigalpa, fue bombardeada el aeropuerto Cotín. Entonces lo que hizo Honduras, y lo que de hecho usó retóricamente, es que era una guerra de defensa. Honduras estaba haciendo una guerra de defensa porque los salvadoreños habían invadido. Pero bueno, independientemente de eso, el Congreso Nacional decretó hace varios años que del 14 al 19 de julio iba a ser como una especie de semana de la identidad nacional para evocar tanto la defensa de la soberanía en la guerra del 69 como el 19 de julio, que es el día del cacique Lempira, ¿verdad? Sí, justamente mencionar el hecho de que a pesar de que fue una guerra sumamente corta, dejó personas muertas, desplazamiento de personas, y más allá de eso, la ruptura entre las relaciones diplomáticas de Honduras y un país hermano como es El Salvador. Sin más que agregar, vamos a pasar a la siguiente efeméride. En esta pues, se condensa un hecho que nos marcó la historia reciente de nuestro país, que son los mártires de la resistencia. Hablamos del caso de Isis Obed Murillo, Pedro Magdiel y Roger Vallejos. A continuación, los dejamos con la efeméride y regresamos. Para junio de 2009, luego de la ruptura del orden constitucional en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio, contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, miles de personas, en resistencia, salieron a las calles en defensa de la democracia. Fue entonces que el recién instalado gobierno de facto inició una sangrienta política de represión en contra del pueblo hondureño. Con la suspensión de garantías constitucionales, toques de queda y la extrema violencia, el Estado de Derecho fue desaparecido y la ciudadanía perdió sus derechos y libertades fundamentales. El 5 de julio, muchos hondureños se reunieron en los alrededores del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa para recibir al presidente Zelaya tras su prevista llegada al país. Isis Obed Murillo Mencia fue un joven de 19 años que, junto a su padre y 3 hermanos, participó en las manifestaciones en apoyo al depuesto presidente. Cuando la multitud esperaba el aterrizaje del avión, apoyados en vallas de protección ubicadas al sur del aeropuerto, los soldados, bajo orden directa, comenzaron a disparar. Durante la ráfaga, Isis recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. La muerte del joven y las decenas de mártires refleja la lucha constante de las personas que defendieron la nación. El 24 de julio, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, con un grupo de amigos y vecinos, se desplazó hacia la frontera de Honduras con Nicaragua para participar en las manifestaciones de apoyo al previsto regreso del presidente derrocado. El bus en el que viajaba no pudo continuar debido a los retenes y dispositivos militares, por lo que tuvo que seguir a pie hasta el municipio de Alauca, del Paraíso, Honduras. Mientras el joven descansaba bajo un árbol, fue detenido por militares. Al día siguiente, por la mañana, fue encontrado sin vida en un terreno baldío del barrio San José, en Alauca. Contaba con más de 50 puñaladas, disparos en la cabeza, cuello y espalda, y señales de tortura. El 30 de julio de ese mismo año, en Tegucigalpa, se realizó una protesta pacífica en la zona del Durazno, fuertemente reprimida por la Policía Nacional y las fuerzas militares. Ante esto, las personas movilizadas establecieron rutas de salida. En la carretera del Lolo y el Carrizal, fue asesinado el profesor Roger Abraham Vallejo Soriano por una bala en la cabeza. Luego del suceso, el Frente Nacional de Resistencia Popular denunció que aproximadamente 150 personas fueron privadas de libertad. Para el gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara Castro, la construcción de la memoria histórica de la nación por la verdad y la justicia es un compromiso que sirve de base para que el Estado de Honduras garantice los derechos a la vida, a la libertad y seguridad personal y todos aquellos derechos que alguna vez les fueron negados a todas las personas víctimas del golpe de Estado y las personas mártires que lucharon por su amor a la nación. Tras los irreparables hechos que afectaron a la población, el Congreso Nacional de Honduras, el 2 de febrero del año 2022 aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esta ley establece la creación de la memoria histórica por las víctimas, que incluyó la declaración de la plaza pública Isis Obed frente al aeropuerto Toncontín como un símbolo y lienzo conmemorativo, siendo un recordatorio de que la juventud que exige justicia no puede ser silenciada por la violencia y de que el Estado debe garantizar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin excepción.
regresando de la significativa efeméride, ¿verdad? Nos encontramos con todo el contexto alrededor de los asesinatos de los mártires. Este es, por ejemplo, tenemos el de Isis Abed Murillo, ¿verdad? Que justo ahorita, el 5 de julio, se conmemora también lastimosamente su asesinato en el primer intento de retorno del presidente Mel Zelaya. Entonces, no sé si nos da un poco más sobre todo este concepto, porque ya sabemos que veníamos del golpe, ya se exilia al presidente Zelaya, y en el intento de regresar, perece el primer mártir. Sí, ese episodio es impactante porque, por un lado, muchos pensamos que en Honduras, después de que habíamos retornado a la democracia en 1982, y después de haber dejado aparentemente ya toda una secuela y una larga historia de golpes de Estado, de intervenciones militares, de intervenciones imperialistas en mi país, pensamos que nunca más íbamos a ver a militares asesinando a civiles, ¿verdad? Entonces, bueno, se da el golpe. El 28 de junio empiezan las protestas, ¿no? De las masivas protestas. Creemos que la élite, nosotros consideramos que la élite no midió bien las consecuencias que les iba a arrastrar desatar un golpe de Estado. Pensaron que la gente iba a protestar ese mismo día, pero que al día siguiente se iba a encerrar en su casa a ver los partidos del Olimpia contra el Motagua, o a ver, ¿verdad?, de Pasión de Gavilanes, no sé qué novela estaba de moda. Pero la gente se indignó y había una ciudadanía con mayor conciencia, y además también creemos que el exitoso gobierno que había tenido el presidente Manuel Zelaya a través del tema del gobierno del poder ciudadano, que le había empoderado, ¿no?, a la ciudadanía con el tema de derechos, porque el poder ciudadano era eso. Recordamos el proyecto de la cuarta urna, o sea que el soberano es el que va a hacer las reformas de políticas públicas. Entonces la gente empezó a formar un movimiento, ¿no?, amplísimo, que fue conocido inicialmente como la Resistencia Popular, ¿verdad? El Frente Nacional de Resistencia Popular, aglutinado por muchas organizaciones. Entonces, ante ese respaldo, el presidente Zelaya, junto con el respaldo internacional también de casi toda la comunidad internacional y todos los presidentes de América Latina casi, ¿no? Yo creo que no hubo uno solo que se alineara con el golpe de Estado. No recuerdo en este momento perfectamente, pero casi todos los gobiernos apoyaron el retorno del presidente Zelaya. Entonces el presidente Zelaya intenta retornar, ¿verdad? Un avión en el que venía la presidenta Cristina Kirchner, tengo entendido, venía el presidente Lugo, creo que venía el presidente Correa, venía el por entonces el presidente de la Organización de Estados Americanos, el presidente Insulza. En fin, imagínense qué personaje tenía. ¿Se imaginan que el ejército hubiera derribado con una bomba, ¿no?, ese avión? Lo que hubiera sido una cosa, pero hubiera desatado la Tercera Guerra Mundial a lo mejor, ¿verdad? Entonces, nos abocamos miles de personas. Varias fuentes dicen que andábamos más de 100,000 personas en el aeropuerto. Pero los militares, esa élite golpista, ¿no? Porque era recuerdan, una élite formada por los militares, por el bloque de extrema derecha de neonazi, le decía yo, del Partido Liberal, encabezados por el golpista Roberto Micheletti, grupos fundamentalistas de la Iglesia Católica y Evangélica, empresarios y uno que otro trasnochado fascista, ¿verdad? Ellos decían que éramos 4 pelones en la resistencia, pero
En realidad éramos más, éramos 100.000 o no sé cuánto. Y entonces, empecinados en que no iban a entregar el poder, temiendo perder, porque el temor de ellos era perder todos esos derechos, esos privilegios que tenían desde la época colonial, si venía una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces decidieron finalmente cerrar la pista, ¿no? Recuerdan cuando cruzaron camiones. Y no solo eso, sino disparar bala viva, tal como lo hicieron las dictaduras de Michelet, de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina, disparando bala viva a su población civil. Y en este caso, infortunadamente, cayó en este joven, Isi Obed Murillo, Solo 19 años. un joven menor de edad, un joven de 18 años, creo que tenía 17, 18 años, era un niño. Isi en ese tiempo podía ser mi hijo. Yo en el 2009 tenía 39 años. O sea que hasta podía ser abuelo de Isi Obed. Podía ser mi hijo o podía ser abuelo de él. Y recuerdo que me impactó tanto porque fue un disparo a la cabeza, un disparo cobarde. Fue la primera sangre que brotó de nuestros mártires y siguieron disparando. ¿Qué problema? No fue solamente ese, sino que siguieron disparando, pero lo que nos alentó y creo que nos dio más fuerza a lo que andábamos ese día ahí y a la resistencia fue que rescataron el cuerpo de Isi y continuamos en el lugar. No nos desperdigamos. No huimos para nuestra casa. Y eso creo que le dio miedo. Continuamos resistiendo. Vinieron otros mártires después. Pero sí creo que una gran lección que dejó no solamente la resistencia, sino la memoria de las luchas sociales de la historia hondureña, es que un pueblo en lucha, que te vencen en una batalla y te vuelven a vencer en la siguiente, pero finalmente ganas la lucha cuando tenés un honor, cuando tenés resistencia, cuando tenés valor, cuando querés a tu nación, a tu patria libre, ¿verdad? Y eso nos dio esa fortaleza, la sangre de Isi Obed nos dio fortaleza para ser el partido político que más temprano ganó el poder en Honduras. Igual me parece importante recordar, porque no hace mucho veía un periódico viejo de justo de esa época, si usted recuerda, usted lo ha de recordar mejor que yo, que se censura justo en el Heraldo, creo que fue, para decir que no era cierto, que no se le había disparado. O sea, cuando la prensa siempre ha sido amarillista, que no, como usted nos mencionaba antes, en el caso de Rix y Mabel, nunca se tentaron la conciencia, ni nunca pensaron en los familiares, de decir, se va a censurar esta escena porque es demasiado grotesca, porque no es apta para el público. En este caso sí lo hacen, para encubrir toda la situación. Porque recuerdo que se difumina y se edita realmente la herida de Isi Obed. Claro, efectivamente, fíjese que recuerdo muy bien ese episodio y de hecho lo comenté en otra entrevista el día domingo día sábado del aniversario de Isi Obed, que el Heraldo y la prensa, que fueron los medios que más apoyaron el golpe, publicaron al día siguiente la noticia. Recuerdo que ese 5 de julio ese año era un domingo, era un día domingo. Entonces el lunes, la edición del lunes, que es como la que más se vende, aparece la foto de Isi Obed cuando es rescatado. Recuerdo que iban el periodista César Omar Silva y creo que iba René Amador, creo que era Javier Espinal, sus compañeros valientes. Entonces en la foto del Heraldo aparece sin la herida de bala. Sí, ¿cómo se llama? El chorro de sangre. El Heraldo, cuando COPADE y otras organizaciones reclaman, ¿no?, a la prensa diciendo que estaban manipulando las fotos, el pretexto que pusieron ellos es que era un problema de edición de los píxeles, en aquel tiempo le llamaban. Y entonces COPADE exigió una rectificación
y al día siguiente efectivamente el Heraldo se retractó y sacó en una nota las dos fotos, la foto que sacaron ellos en la emisión del lunes y la foto con el chorro de sangre. Dice, hemos mejorado, no sé por qué técnica, ¿no? Como siempre mintiendo al pueblo, porque el lema ese de la verdad, el lema de ese periódico es la verdad en tus manos. Entonces la gente decía en ese tiempo, no, la mentira en tus manos. Sí, justamente hablando sobre estos mártires que han marcado la historia reciente, que son símbolos de lucha, de la resistencia, consultarle qué se hace para mantener viva la memoria de estos mártires. Sí, hay varias políticas públicas en materia de derechos humanos que ha aprobado la actual presidenta de la República, la compañera Xiomara Castro. Una de ellas fue aquí precisamente en la Secretaría de Derechos Humanos, crear memoria y reparación de las víctimas y de los familiares, ¿no? Que lo que hace es reconocer, ¿no?, que en ese momento el Estado violentó los derechos humanos de estas personas, cegó la vida de estas personas, y que por tanto estas personas o el espíritu de estas personas merece una reparación, merece un reconocimiento, y sus familiares, en lo que se llama la justicia transicional, merecen una reparación, ¿verdad? También, o una indemnización, ¿verdad? Y por otro lado, también la presidenta creó el Museo de la Memoria, en una de cuyas salas, ¿no?, pues está justamente una exposición que intenta reconocer el martirio, ¿no?, de estos compañeros de lucha que cayeron defendiendo la democracia, para visibilizar desde la historia oficial, ¿verdad?, la participación de estas personas, y que los hechos, sobre todo que los hechos no se repitan, que los hechos no se vuelvan a repetir, que los conozcamos y que ni olvido ni perdón. Continuando con con los mártires, ¿verdad? Durante el segundo intento de retorno del presidente Zelaya, se retiene a Pedro Magdiel por los militares, y horas después se encuentra su cuerpo ya sin vida y con múltiples heridas de arma blanca, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de Pedro Magdiel? En ese caso yo recuerdo lo de Pedro Magdiel. Yo recuerdo perfectamente el episodio. Recuerdo perfectamente las fotografías que nos hicieron circular compañeros que estaban allá en la frontera. Y fue impactante. Por un lado fue impactante porque a Pedro Magdiel, pues eso lo analizamos muchos compañeros en ese momento, compañeros con los cuales yo me reunía para pues participar, ¿no?, en la resistencia. Recuerdo que fue un asesinato brutal, que a él lo capturaron y lo torturaron, y ya asesinado, ya muerto, continuaron mutilándole, ¿verdad? Como en el caso de Rick y Mabel, que habla, ¿no? O sea, eso habla como de una conducta. De un patrón. De un patrón, ¿verdad? Y por otro lado, analizábamos en ese momento que era un patrón similar a los asesinatos que hacían los famosos caipiles en Guatemala, que era una especie de batallón de élite. Sería como los Rambo guatemaltecos, ¿no? Los caipiles eran entrenados para ser los más sanguinarios, ¿verdad?, contra la guerrilla, contra la insurgencia. Entonces, lo cual nos hizo meditar, y así lo creemos, que el asesinato de Pedro Magdiel fue planificado. Es decir, ellos quizás no buscaron
personalmente a Pedro Magdiel, sino que infortunadamente él se cruzó con alguna cuadrilla militar, ¿no? Que estaban como ordenados para ejecutar un asesinato de ese tipo. Es decir, que pensamos que el asesinato de Pedro Magdiel era como ejemplar, era como con la idea de infundir terrorismo Y miedo. ¿verdad? Y miedo en en la población. Y todo, yo creo que uno de los días más dolorosos para toda la resistencia, para todos los que formábamos parte de la resistencia, fue ese asesinato brutal, por el grado de brutalidad, ¿verdad? Así que Yo recuerdo que el cuerpo de Pedro Magdiel, que quedó de espalda, cubierto de heridas en su espalda, y entonces muchos recordamos exactamente la figura del Cristo yacente, cuando es bajado de la cruz y está cubierto de heridas, ¿verdad? Y también recordábamos la fotografía de la muerte de Che Guevara, cuando el Che está expuesto en una mesa, todo cubierto de sangre. O sea, casi todos evocamos esas dos imágenes, ¿no? El Cristo yacente, sobre todo la pintura de un italiano de Mantegna, o la famosa fotografía de Che. O sea, fue como que nos dieran los militares, los cobardes militares de ese tiempo que dieron ese golpe, querían transmitirnos este mensaje. El próximo puede ser cualquiera de ustedes, ¿verdad? sí. Tenemos tanto poder que así lo vamos a matar. Sí, también mencionar que el 30 de julio de 2009 pierde la vida el maestro Roger Vallejo en una protesta que se llevaba a cabo en la carretera salida. No, el Carrizal y el Lobo. Sí, efectivamente, en ese día, recuerdo también perfectamente, yo estuve a la altura del Instituto Central con unos compañeros y la protesta había tomado ya varios puntos, especialmente de Comayagüela. Ese día fue una brutalidad, fue una batalla campal. Represión. La represión del ejército en todos lados. Entonces un grupo había ido a apoyar porque empezaba a venir mucha gente ya la gente se movilizaba desde el interior de la República para venir a acuerpar la lucha en Tegucigalpa, que estaba centrada aquí en Tegucigalpa, ¿no? Entonces venían compañeros de los Lescas, de Copín, venían compañeros de Comayagua, en fin, de muchas partes de Honduras. Entonces varios compañeros de Tegucigalpa, especialmente de las organizaciones magisteriales, habían subido al Durazno como para aflojar, ¿no? la guardia que hacían ahí los militares para que pudieran pasar los compañeros. Y ahí fue una represión, pero brutal. Yo recuerdo, en ese tiempo ya andábamos celulares, pero apenas habían redes. Entonces a uno le mandaban algunos videos. Alguien tomaba videos. Y recuerdo que me llegaban videos de la represión que hacían en el Durazno y tiraban las bombas, pero directamente al cuerpo de las personas. Y ahí venían madres con sus niños, venían ancianos, venían niños. Y se miraban, ¿no? Los disparos de... La brutalidad de parte de la gente. La brutalidad de parte de... La brutalidad. Y en eso, pues, con bombas lacrimógenas, con disparos, nos empieza a llegar la noticia de la muerte, del asesinato del profesor Roger Vallejo. Recuerdo que a mí me sumió en profunda tristeza porque era una muerte quizá que sentía más cercana porque era un colega docente a quien muchos conocíamos, era reconocido el profesor Roger Vallejo, bien activo en la dirigencia magisterial. Algo que tenemos los docentes es que a veces nos peleamos entre nosotros, pero somos un gremio muy unido, ¿no? Quizá de los gremios más unidos. Tenemos ese espíritu de cuerpo como los militares, como decía yo de los militares. Y entonces, aunque tú no seas amigo de un profesor, pero lo ubicas, ¿no? Y entonces nos llegó la noticia de su muerte. Recuerdo que fue un impacto. Eso fue que la resistencia íbamos de palo en palo, ¿no? O sea, casi cada día teníamos una mala noticia porque decía, hoy se murió tal,
hoy se murió fulano, ¿no? Ya se murió Isi Obed, se murió Pedro Maquier, se murió Roger Vallejo. Y nos dolía mucho. Y fuimos al velorio del profesor Roger. Pero, y eso es lo importante, ¿no? De no olvidar la memoria de nuestros mártires. Esas muertes nos daban mayor conciencia para no claudicar nunca hasta ver caídos a los golpistas. Y se quedaron en el poder 12 años. Pero confiamos siempre que lo íbamos a derrotar un día, ¿verdad? Y entonces eso creo que la semilla de los mártires nos dio espíritu para no claudicar, incluso perdiendo cada batalla. Y bueno, doctor, para ya darle un cierre al programa, bueno, primero le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy, ¿verdad? Creo que sus aportes a lo largo del programa han sido de gran importancia. Igual creo que ambos nos fuimos llenos de conocimiento en este caso. Como reflexión ya para darle cierre justo a la última, nos damos cuenta de que tenemos una deuda histórica todavía con todo esto y que Honduras tiene una herida que es visible, es grande y es visible, y siempre hay alguien que la vuelve a abrir. Entonces es una herida que nunca deja de sangrar. Como usted decía, ahorita que estábamos rescatando estos casos que son recientes, regresábamos a Rix y Mabel, o sea, es el mismo patrón, es el mismo modus operandi, se repite una y otra vez, y todo basado en personas que tienen esa necesidad de dominar y de negarle a la población, negarle al pueblo, negarnos a nosotros esa oportunidad de poder crecer, de poder vivir en armonía, no por intereses oscuros, intereses personales. Sí, efectivamente, hemos visto, ¿no? que como que en cada episodio impactante de nuestras luchas sociales se ha tenido que derramar sangre. Es doloroso que se derrame sangre de paisanos, de compatriotas, con el fin de defender los derechos de todos en general, porque todas estas personas han fallecido luchando para que se garanticen derechos, ¿no? Derechos humanos de todos y todas en Honduras. Es lamentable, pero bueno, en primer lugar creo yo decir un loor eterna a todos estos caídos que ofrendaron su vida para que pudiéramos tener mayor justicia social en Honduras, recordar su memoria y ojalá en el futuro, ¿verdad? Pues no tengamos tanta muerte, tanto derramamiento de sangre para que se cumpla la justicia y los derechos en Honduras. Y si tuviéramos que hacerlo, no es porque estas personas murieron de muerte natural cuidando a los más necesitados, pero no porque fueron reprimidos o asesinados por el Estado, ¿verdad? Ojalá que siempre recordemos la memoria de estos caídos, que gracias a ellos pues se aspira a que Honduras tenga justicia social. Bueno, muchas gracias por esta reflexión final de lo que fueron estas efemérides del mes de julio. Agradecerle su participación, su conocimiento y su mirada experta en estos temas históricos, e invitarles también a que visiten el Museo de la Memoria Histórica de Honduras. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. La Secretaría de Derechos Humanos garantiza, promueve y protege tus derechos humanos. Para comunicarte con nosotros existen varias formas. Desde nuestras redes sociales, contamos con respuesta inmediata sobre información general respecto a las dudas más comunes, como orientación hacia las instituciones competentes para atender e interponer una denuncia por violación de derechos humanos y otras dudas. También contamos con una casilla de comentarios pública para atender tus interrogantes. Contamos con una casilla de mensajería directa para atender cualquier tipo de comunicación que decidas establecer con nosotros. Para conocer más información sobre la Secretaría de Derechos Humanos, visita nuestra página web www.sed.gov.hn y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
dedicamos este espacio para recordar a las personas detenidas y desaparecidas en el mes de julio durante la década de los 80s y los 90s en un contexto de graves violaciones de derechos humanos. Cada nombre que aparece en esta lista es símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, un legado de resistencia que no debemos olvidar. Hoy, cada nombre en esta lista nos recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y la justicia. Estas vidas, truncadas por la represión, representan el dolor de tantas familias que aún buscan respuesta. Este acto de memoria es un compromiso de nunca permitir que estas atrocidades se repitan, que su recuerdo siga iluminando nuestro camino hacia un país más justo donde los derechos humanos sean siempre respetados. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, Memoria en Voz Alta. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y Bueno, creo que es de gratitud para nosotros tener compañía en el podcast. Nos vamos con excelentes observaciones, una vista más amplia de todos los acontecimientos, del contexto alrededor de cada una de las efemérides. agradecerle el compartir sus anécdotas y su conocimiento con nosotros y con cada uno de ustedes. Así es. Igualmente les reiteramos la invitación, ¿verdad?, del doctor Amaya para visitar el Museo de la Memoria. Recordemos que al final el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Natalie Moncada. Yo soy Gabriel Galindo. Hasta la próxima.